En el siguiente video exploraremos algunos de los usos más avanzados de la API de Workflow. Como se mencionó en un video anterior, la mayor parte de la API está organizada en una jerarquía con el server en la parte superior. Esto significa que el server representa el punto de entrada a todas las funciones que hemos visto hasta ahora, incluidos los modelos, la ejecución de esos modelos y la información de usuario de las personas que lo ejecutan. En este video en particular, nos centraremos en este objeto y las características que nos permite incluir en nuestro código GNexus. Workflow Server tiene una serie de propiedades que nos permite obtener información sobre el entorno de ejecución. Estas incluyen la sesión de trabajo actual del usuario registrado, la información del usuario y la configuración global para todo el servidor. Además de esas propiedades, el objeto Workflow Server nos da acceso a una serie de métodos y funcionalidades que son Connect and Disconnect, conectar y desconectar en una sesión de GXFlow, proporcionando el nombre de usuario y contraseña. Esta sesión es la que usará el resto del código en GNexus para ejecutar, y el usuario será el que regrese en server.currentUser, por lo que algunas funcionalidades que se describen a continuación podrían fallar si el usuario actual no tiene los privilegios adecuados. List Process Definition lista todas las definiciones de proceso con una serie de filtros en un orden particular o accediendo directamente a una única definición de proceso usando su ID o nombre. List Activities lista todas las actividades en un proceso usando algunos filtros adicionales o accediendo directamente a uno usando su identificación o nombre. List Process Instance lista todas las instancias de proceso de flujo de trabajo usando algunos filtros o accediendo solo o usando su ID. List Work Item lista todos los work items utilizando algunos filtros o accediendo a uno solo. Get Calendar permite acceder a todos los calendarios definidos en un servidor con sus definiciones de días festivos y días laborables, así como acceder a uno solo si conocemos su ID o nombre. GetNode permite el acceso a todos los nodos de proceso, es decir, obtener información sobre cada actividad, cada condición, nodo de evento y los vínculos entre ellos. Get Organizational Model permite acceder al modelo organizacional definido en el servidor. Get Event Repository permite acceder al repositorio de eventos para acceder a la información de registro en el servidor. Get Document Repository permite acceder al repositorio de contenido de los documentos en el servidor. Para varias características, el tipo de datos Workflow Filter es una parte importante del uso adecuado de la funcionalidad. El objeto es un superconjunto de todos los filtros posibles que podría ser interesante para nosotros incluir al acceder a una serie de instancias, work items o algunos objetos. Sin él, nos veríamos obligados a filtrar la aplicación en la colección completa, lo que puede ser extremadamente ineficaz en entornos de producción, que a menudo funcionan con cientos de procesos y millones de work items. No todos los filtros se aplican a todas las funciones, pero es útil saber cuáles se aplican en cada lugar para maximizar nuestro rendimiento en el uso de la API. Sin embargo, también es importante saber que el uso de un filtro que no se aplica a una función no desencadena un error. User se aplica a todas las entidades reguladas por la presencia de un usuario, como work items asignados, eventos activados o documentos asignados. Role se aplica a entidades reguladas por roles, como candidatos para una actividad o usuarios con algún rol asignado. El filtro Organizational Unit se aplica a las entidades reguladas por ellas, como usuarios o roles. Organizational Unit Definition se aplica a la lista de organizaciones, mientras que Process Definition se aplica a todas las entidades que incluyen Process Definition. Estos incluyen work items, instancias de procesos, actividades
y roles de candidatos. Process Instance se aplica a las entidades definidas por una instancia, que incluyen documentos, work-items y usuarios asignados. Subject se aplica al asunto de las instancias y los work-items de trabajo. Este distingue entre mayúsculas y minúsculas. Activity se aplica a work-items y roles candidatos de esa actividad. From, to definen un límite inferior y superior para las fechas de creación de documentos, eventos, instancias de procesos y work-items. Name se aplica al nombre descriptivo de los tipos de documentos, el título de los documentos y los nombres de los roles, restricciones, usuarios, tareas y definiciones de procesos. Se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Start Limit se utiliza para mejorar el rendimiento de obtener varios elementos para usarlos en funcionalidades como informes o paginación. Start especifica el desplazamiento del conjunto de datos recuperados, mientras que Limit especifica la cantidad de objetos devueltos. La mayoría de los DBMS modernos admiten esta funcionalidad a nivel del servidor, en lugar del controlador, mejorando el ancho de banda y el tiempo de transferencia con la base de datos, aunque pueden existir algunas restricciones para su uso. Por ejemplo, SQL admite esta funcionalidad desde 2012, pero requiere que especifique el pedido. State incluye objetos que se ven afectados por el motor de workflow, por lo que se puede utilizar para filtrar definiciones de procesos, instancias, work-item y documentos. Este filtro es bastante complejo y lo veremos a continuación. Workflow Process Definition State. Cuando se utiliza con definiciones de proceso, se puede habilitar, es decir, se pueden crear nuevas instancias, o inhabilitar para que no se puedan crear nuevas instancias. Cuando se utiliza con instancias de procesos, puede ser Open Running, cuando una instancia se crea y ejecuta normalmente. Open Not Running Suspended, cuando se ejecuta la funcionalidad de suspender en la instancia, el estado cambia a Not Running Suspended. Además, todos los subprocesos y elementos de trabajos activos cambian a suspendidos para garantizar que ninguna parte de la instancia permanezca activa. Close Completed. Este es el estado utilizado cuando una instancia se completa normalmente. Close Aborted. Similar a suspendido. Cuando se ejecuta la funcionalidad de abortar la instancia, dicha instancia y todos sus componentes se configuran en este estado. Close Terminated. Este estado se utiliza cuando la instancia finaliza de forma inesperada, especialmente en una fecha límite. Cuando se usa en un work-item, el filtro de estado puede ser Open Active Ready cuando se crea el work-item, Open Active Assigned cuando ha sido asignado o tomado por un usuario, Open Active in Process mientras el work-item está en ejecución, es decir, después de que se tomó, pero antes de que se envíe. Close Completed cuando el elemento de trabajo se devolvió y consideró completado. Volviendo a los filtros Create From y Create By funcionan de manera similar a From To. De hecho, From To se mantiene por motivos de compatibilidad. Los filtros Ened From y Ened By funcionan de manera similar a los anteriores, pero para objetos que tienen una fecha de finalización como work-items e instancias. Es importante detallar que las instancias que están abiertas actualmente serán reducidas por estos filtros y se especifica. En caso de que esté interesado en las instancias abiertas actualmente, debe usar el filtro State en su lugar. Search se puede utilizar para filtrar una combinación de diferentes atributos en diferentes entidades para work-items, subject para filtrar por nombre, el nombre del proceso, el nombre de la tarea o el nombre del usuario. Para los usuarios, filtra por código, nombre o correo electrónico. Para restricciones, filtra por código o valor. Para procesos, filtra por nombre y descripción. Por ejemplo, filtra por subject, el nombre del proceso o el nombre de su usuario. Y para los documentos,
su título o su responsable. Workflow Priority se puede utilizar para filtrar work items e instancias por su prioridad establecida. Las opciones son High Priority, Normal Priority y Low Priority. Otro objeto que tenemos que considerar al programar con GeneXus en la API es Workflow Context. Generalmente los objetos que deben usarse como gateways requieren los siguientes parámetros: Process Definition, Process Instance y Work Item para identificar en qué parte del flujo de trabajo nos encontramos. Desde las últimas versiones de GeneXus hemos introducido Workflow Context, el cual se define automáticamente en cada transacción y web panel que se llama desde Workflow e incluye Process Definition, la definición del proceso que se está ejecutando actualmente, Process Instance, la instancia del proceso que se está ejecutando actualmente, y Work Item, el elemento de trabajo actual. Y también la funcionalidad para verificar los derechos de un usuario con una actividad en particular. Esto significa que el mismo código en el mismo objeto se comportará de manera diferente si se ejecuta en la bandeja de entrada o como una URL externa. El tipo de dato Workflow User amplía las propiedades que definen a un usuario en Workflow, las cuales incluyen username, que debe de ser único, full name, email, que es opcional y no único, access level, que define si el usuario puede ejecutar esta API sobre otros usuarios o solo sobre sí mismo, un conjunto de roles, organizational unit, restriction, external code, que se utiliza para interactuar con otros módulos, como GeneXus Access Manager, si el usuario se encuentra actualmente conectado o bloqueado o fuera de oficina. En caso de que se encuentre fuera de oficina, las propiedades también incluyen un sustituto. Además de esas propiedades, el tipo de datos Workflow User incluye muchas funciones. Para obtener la word list actual del usuario, get word list o la lista de procesos que el usuario tiene derecho a iniciar, utilizando los filtros descritos anteriormente. Siempre que su usuario tenga suficiente nivel de acceso, también puede obtener los roles definidos dentro de la unidad organizacional que tiene el usuario. Puede asignar o eliminar roles, unidades organizacionales o restricciones de usuarios. Como administrador, también puede bloquear o habilitar un usuario, así como configurarlo fuera de la oficina, en cuyo caso también puede seleccionar otro usuario como sustituto. Finalmente, puede forzar la reconstrucción de la word list del usuario, rebuild word list. Al hacerlo, se volverán a aplicar todas las reglas relacionadas con los roles candidatos para los work item que puede tener el usuario, considerando las restricciones y unidades organizacionales para, en esencia, actualizar la lista de work item que un usuario puede tomar y ejecutar. La instalación del servidor está configurada de forma predeterminada para realizar estos cálculos para cualquier cambio en los derechos de los usuarios. Esto, como puede consumir muchos recursos y tiempos en entornos con decenas de roles, cientos de usuarios y millones de work items, se tiene la opción de deshabilitar la reconstrucción automática y activarla manualmente bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión. El último conjunto de tipo de datos que nos gustaría discutir son Workflow Role, Workflow Restriction y Workflow Organizational Unit. Incluso cuando son conceptualmente diferentes y tienen diferentes casos de uso, comparten la característica de que todos son modificadores para definir lo que un usuario puede o no puede hacer. Como tal, todos tienen un nombre o valor y también las funcionalidades para agregar y eliminar usuarios a sus metadatos. Este video ha cubierto una parte importante de los tipos de datos y funcionalidades que brinda Workflow para acceder al código GeneXus.